Nunca quise volver a esa casa. Durante años, la mantuve enterrada en mi memoria como se entierra un cadáver que uno no quiere reconocer. Pero cuando recibí la llamada del abogado diciendo que mi madre había muerto y que yo era el único heredero, no tuve opción. El pueblo estaba a 6 horas en coche, y el camino era tan familiar como los sueños que me perseguían desde niño. Llegué justo antes del anochecer. La casa seguía igual, 2 pisos, madera oscura, ventanas que parecían ojos cerrados. El jardín estaba cubierto de maleza, como si la naturaleza hubiera intentado devorarla y fracasado. Me quedé frente a la puerta durante varios minutos, con la llave temblando en mi mano. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo rancio, como carne vieja. Entré. El silencio fue inmediato, absoluto. No el tipo de silencio que uno espera en una casa vacía, sino uno que parece observarte. Como si el aire mismo contuviera la respiración. Caminé por el pasillo, encendiendo luces que parpadeaban antes de rendirse. Cada rincón me devolvía recuerdos que no quería revivir, la cocina donde mi madre solía llorar sin razón, el salón donde mi padre se sentaba sin hablar, mirando la televisión apagada. Subí las escaleras. El crujido de la madera bajo mis pies sonaba demasiado fuerte, como si la casa estuviera reaccionando a mi presencia. Mi antigua habitación estaba intacta. La cama, la cómoda, incluso los dibujos que había pegado en la pared seguían allí. Me senté en el borde del colchón, sintiendo como el polvo se levantaba como una nube de fantasmas. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, apenas audible. Provenía del cuarto de mi madre. Me levanté, cada paso más pesado que el anterior. La puerta estaba entreabierta. Empujé con cuidado. La habitación estaba vacía, pero el espejo del tocador tenía algo escrito. No con tinta. Con algo más espeso. Más oscuro. No estás solo. Retrocedí. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar de mi pecho. Cerré la puerta de golpe y corrí escaleras abajo. Pero justo antes de llegar al último escalón, la luz se apagó. Todas. Al mismo tiempo. Y entonces, la casa habló. No con palabras. Con un sonido. Un lamento profundo, como si viniera de las paredes, del suelo, del techo. Me quedé paralizado. No podía moverme. No podía respirar. Y en ese momento, lo supe. La casa no estaba vacía. Nunca lo estuvo. Dormí poco esa noche. Si es que se puede llamar dormir a cerrar los ojos y esperar que el miedo se canse antes que tú. A las 3 de la madrugada, el silencio cambió. Ya no era estático. Respiraba. ¿Se movía? Me levanté con el corazón latiendo como si estuviera corriendo sin moverme. Bajé a la cocina, buscando algo que me tranquilizara. Agua, tal vez. Luz. Pero la luz no funcionaba. Solo la del sótano. Una línea de luz amarilla se filtraba por la rendija de la puerta que llevaba al sótano. Yo no la había encendido. Nadie lo había hecho. Me acerqué. La madera de la puerta estaba fría, como si la casa tuviera fiebre y ese fuera su punto más enfermo. Bajé los escalones con una linterna en mano, aunque la luz del sótano parecía suficiente. Pero no era natural. Era como si viniera de dentro de las paredes. El sótano estaba lleno de cajas, muebles cubiertos con sábanas, y un olor a humedad que se mezclaba con algo más, algo metálico. Me acerqué a una estantería donde mi madre guardaba libros viejos. Allí, entre tomos de medicina y recetarios, encontré un cuaderno de tapas negras. No tenía título. Solo una palabra escrita en la primera página. Escúchame. Pasé las hojas. Eran entradas escritas con una caligrafía temblorosa. Algunas tachadas, otras manchadas. Todas hablaban de voces. De sombras. De una figura que se sentaba en la esquina de su habitación cada noche, sin moverse, sin hablar. Mi madre no estaba sola. Nunca lo estuvo. Y entonces lo escuché. Un golpe seco. Detrás de mí. Me giré.
Nada. Otro golpe. Esta vez, más cerca. La linterna parpadeó. La luz del sótano se apagó. Y en la oscuridad, lo vi. Una silueta. Alta. Inmóvil. En el rincón más lejano del sótano. No tenía rostro. Solo una presencia que absorbía el aire, la lógica, la cordura. Corrí. Subí los escalones tropezando, sintiendo que algo me rozaba la espalda. Cerré la puerta de golpe y la aseguré con la tranca. Me quedé allí, jadeando, con el cuaderno en las manos. La casa estaba viva. Y yo había despertado algo que llevaba años esperando. No recuerdo haber dormido. Solo sé que amaneció, aunque el cielo seguía gris, como si el sol hubiera decidido no mirar esta parte del mundo. Me senté en la cocina con el cuaderno frente a mí. Las palabras de mi madre eran cada vez más erráticas. Algunas páginas estaban escritas al revés. Otras, con símbolos que no reconocía. Pero todas compartían una constante, la figura. La sombra me observa mientras escribo. No se mueve. No parpadea. Pero sé que está viva. Pasé la página. Había un dibujo. Hecho con lápiz. Un rostro sin ojos, sin boca. Solo una forma humana, con líneas que parecían temblar. Debajo, una frase. Si lo nombras, te escucha. Me levanté de golpe. Algo en mí sabía que debía cerrar el cuaderno. Pero no lo hice. Seguí leyendo. Mi madre hablaba de mí. De cómo, cuando era niña, hablaba sola en el jardín. De cómo decía que el hombre del rincón me contaba secretos. De cómo, una noche, me encontró parada frente al espejo, repitiendo una palabra que no recordaba haber aprendido. Bayok. La escribí en una hoja aparte. No tenía sentido. Pero al hacerlo, el aire cambió. No lo digo como metáfora. El aire literalmente cambió. Se volvió más denso. Más frío. Como si la casa hubiera inhalado profundamente. Y entonces, el reloj se detuvo. Marcaba las 11:44. Pero no avanzaba. Ni un segundo. Me levanté. Caminé por la casa. Todo estaba igual, pero distinto. Los colores eran más apagados. El sonido, más lejano. Como si estuviera dentro de una fotografía vieja. Subí al segundo piso. La puerta del cuarto de mi madre estaba abierta. No la había dejado así. Entré. El espejo estaba cubierto con una sábana. Me acerqué. La retiré. Y allí estaba. Mi reflejo, pero no era yo. La figura me miraba desde el otro lado. No imitaba mis movimientos. No parpadeaba. Solo me observaba. Y entonces, habló. No con voz. Con pensamiento. Ya lo nombraste. Retrocedí. Tropecé con la cama. El espejo se agrietó. No por fuera. Por dentro. Como si el cristal estuviera conteniendo algo que quería salir. Corrí al pasillo. Pero no había pasillo. Solo oscuridad. Y en ella, pasos. No míos. Del otro lado. Intenté salir. Tomé las llaves, abrí la puerta principal y detrás no había calle. No había jardín. Solo otro pasillo. Igual al de arriba. Pero más largo. Más oscuro. Corrí. Cada paso sonaba como si estuviera pisando agua. Las paredes se estrechaban. Las luces parpadeaban. Y al fondo, una puerta. La abrí. Era mi habitación. Pero no la de ahora. La de cuando tenía 6 años. Los dibujos en la pared, los peluches en la cama, la lámpara con forma de luna. Todo igual. Todo intacto. Y yo estaba allí. Sentado en el suelo. Dibujando. Me acerqué. Quise hablar. Quise gritar. Pero no tenía voz. Solo podía mirar. La niña levantó la cabeza. Me miró. Y sonrió. No era mi sonrisa.
Era la suya. La del ente. Corrí hacia atrás. Cerré la puerta. Pero al girarme, el pasillo había cambiado. Ahora era el sótano. Pero no el que conocía. Este estaba limpio. Iluminado. Con paredes blancas y una mesa en el centro. Sobre la mesa, el cuaderno. Y junto al cuaderno, una grabadora. La encendí. Mi madre hablaba. Su voz era débil. Rota. Si estás escuchando esto, significa que lo has visto. Que lo has despertado. No intentes huir. No hay salida. La casa no es un lugar. Es un recuerdo. Y tú eres parte de él. La grabadora se apagó sola. El cuaderno se abrió. Las páginas se escribían solas. Con tinta negra. Con frases que no entendía. Que no quería entender. Él vive en los rincones. En los silencios. En los olvidos. Él no te persigue. Te espera. Cada vez que cerrás los ojos, lo alimentás. Grité. Pero el grito no salió. Solo un susurro. Como si mi voz estuviera atrapada en otra parte de la casa. Corrí por el sótano. Pero cada puerta me llevaba al mismo lugar. A la habitación. A la niña. Al dibujo. Y entonces lo entendí. No estaba atrapada en la casa. Estaba atrapada en mí. En lo que viví. En lo que olvidé. Y él era el guardián de ese olvido. La figura apareció frente a mí. Alta. Inmóvil. Sin rostro. Pero con ojos que no necesitaban verse para saberlo todo. Me habló. No con palabras. Con recuerdos. Y yo lo escuché. No sé cuánto tiempo estuve atrapada. Los relojes ya no funcionaban. El sol no salía. La casa había dejado de fingir ser una estructura. Ahora era un cuerpo. Un organismo. Y yo era parte de él. Cada habitación era un recuerdo. Cada pasillo, una cicatriz. Volví al cuarto de mi madre. El espejo estaba roto. Pero detrás del cristal, algo se movía. No lo miré. No podía. Me senté en el suelo, con el cuaderno en las manos. Las últimas páginas estaban en blanco. Hasta que, lentamente, comenzaron a llenarse. No con tinta. Con sangre. Mi sangre. Las palabras se escribían solas. Dolían. Como si cada letra fuera una aguja en mi piel. Recordá lo que hiciste. Recordá lo que viste. Recordá lo que callaste. Y entonces lo vi. El recuerdo. Yo tenía 8 años. Mi madre gritaba. Mi padre lloraba. La figura estaba en la esquina, observando. Pero no era una sombra. Era alguien. Alguien que yo conocía. Mi tío. El que desapareció. El que todos dijeron que se fue sin despedirse. Pero yo lo vi. Vi lo que hizo. Vi cómo mi madre lo detuvo. Vi cómo lo enterraron en el sótano. Y yo prometí no decir nada. La casa no estaba maldita. La casa era un secreto. Un pacto. Un silencio que se alimentaba de mí. La figura se acercó. Ya no era sombra. Era carne. Era rostro. Era él. Pero distorsionado. Como si el tiempo lo hubiera deformado. Como si el olvido lo hubiera convertido en algo más. Me habló. Vos me hiciste esto. No por lo que viste, sino por lo que callaste. Y entonces lo entendí. La casa no quería castigarme. Quería que recordara. Quería que hablara. Quería que lo liberara. Me levanté. Caminé al sótano. Abrí la puerta. Bajé los escalones. La tierra estaba removida. Tomé una pala. Cavé. Cavé hasta que mis manos sangraron. Y allí estaba. El cuerpo. Pero no como lo recordaba. Era yo. Era mi infancia. Era mi voz enterrada. Grité.
Grité hasta que la casa tembló. Hasta que las paredes se quebraron. Hasta que el silencio se rompió. Y entonces desperté. En el jardín. De día. La casa detrás de mí. Vacía. Muerta. Libre. Pero yo no lo estaba. Porque ahora sé que el silencio nunca se va. Solo cambia de forma.